Aunque con Datse llegamos casi al mediodía y nuestros amigos estaban trabajando desde temprano en el club de croquet de Ixchile, un proyecto que hasta hace poco tiempo era un sueño y que hoy, gracias al trabajo de todos, es prácticamente una realidad, nos integramos al almuerzo, no sin antes, por mi parte, encender el fuego, porque parece ser que ser un inmigrante argentino nos da la obligación de participar en el asado. El primero de los 2 días se presentaba soleado y con una temperatura bastante agradable, y mientras se calentaban las infaltables salchichas, hicimos una picada a la espera de que el almuerzo estuviera listo. Luego de una larga sobremesa en la cual estuvimos conversando sobre los trabajos que había que hacer por la tarde, nos dispusimos a trabajar con distintas tareas para cada uno de los integrantes. Mientras algunos de nosotros preferimos el vino, otros bebieron kvass, una bebida inimaginable en América Latina que está hecha de componentes similares a la cerveza, es un poco más fuerte y no tiene alcohol. Los perros debajo de la mesa, aguardando lo que les toca del almuerzo, mantuvieron un respeto que, por lo que he visto, se puede verificar en prácticamente todos los canes de Letonia. La primera tarea vespertina en la cual pude participar consistió en desparramar arena en la tercera cancha de un complejo que tiene 3 y que tiene una superficie de casi 2.000 metros cuadrados. Para eso, 3 grandes bolsones desparramamos con una carretilla y con palas, mientras que con un aparato dispuesto a tal fin se hizo el aplanamiento de la arena, porque la superficie para una cancha de croquet debe ser prácticamente perfecta. Yo, con mi carácter latino, rechacé la orden de avanzar un poco más hacia el volcado de la arena y por eso hubo que completar la tarea con palas. El trabajo en el campo de juego está prácticamente terminado, aunque falten algunos ajustes, y es por eso que se puede disponer el tiempo para la práctica del croquet. Cuando las nubes avanzaban y la tarde empezaba a caer, el cansancio y el deseo de practicar el croquet, el deporte que une a nuestro grupo de amigos, hicieron que las palas fueran reemplazadas por mallets y por bumbas, el nombre que en letón se le dice a las bochas. Por supuesto que quedaban muchas tareas inconclusas y pendientes para el día siguiente, aunque el esfuerzo de desparramar toda la arena había terminado. La segunda jornada comenzó con cielo completamente nublado y un poco más fresco, pero contamos con la posibilidad de que se despejara pasado el mediodía. A los integrantes de la tarea del día anterior se sumaron nuevos amigos, incluyendo su pequeña, que está haciendo las primeras armas en el croquet y tiene mucho tiempo por delante para mejorar su técnica. Nuevamente me tocó a mí la tarea de encender el fuego, aunque esta vez conté con la ayuda de mi esposa Datse y obviamente comimos nuevamente salchichas.
La pausa del mediodía sirvió para conversar sobre el futuro del club y las posibilidades que tiene de convocar a más gente en un país en el que el croquet es practicado por alrededor de unas 50 personas. El vino argentino acompañó esta vez el almuerzo y la verdad que su calidad dejó bien parada la reputación de nuestros viñedos. Por la tarde y bajo un sol radiante, las tareas se centraron en instalaciones eléctricas y mobiliario para dejar listo para la temporada nuestro club de croquet de Ischile. A mí esta vez también me tocó hacer una maqueta de lo que será el nombre en letras de molde, pero la verdad que la disposición original de una línea no le gustó a nadie. Es por eso que luego modifiqué el diseño y todos quedaron conformes. Todavía restan varias jornadas para dejar concluidas las instalaciones, pero se palpita al borde del río Daugava, en la localidad de Ischile, la atmósfera que caracteriza a este tipo de clubes de amigos, apacible, verde, tranquila y disfrutable. La cultura del trabajo está muy arraigada en los países bálticos desde tiempos históricos y fue solidificada en su concepto social y colaborativo en tiempos soviéticos. El trabajo es parte de la rutina y de la vida y está bien visto que sea compatibilizado con la confraternidad y el bienestar de pasar buenos momentos. Cada quien decide el grado de trabajo y el ritmo que le imprime sin que haya una u otras personas condicionando su decisión. Espero que les haya gustado este par de jornadas de trabajo de un grupo de amigos en un club de croquet de Letonia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.